porque se dio a conocer el nuevo índice, lo dio el INDEC, fue del 2,6% en abril. En abril, así es. La meta era del 17, pero ya nos estamos alejando y acercándonos más al 20%. Y porque en estos 4 meses ya es del 9,1 y la interanual es del 27, es decir, de abril del 2016 a este año, y se complica porque ya estamos superando la mitad, ¿no?, de la perspectiva del gobierno, que era del 17%, y es muy difícil de cumplir, si bien Duhovne dijo esta semana que la idea era que el cuarto trimestre la inflación ronde por debajo del 1%. Habrá que ver si es posible, ¿no? Porque ¿será posible o no? Ya del año pasado el gobierno dice que la meta de inflación iba a ser más baja, pero viene, en vez de en caída, viene en subida, digamos, por lo menos los índices de los últimos meses. Se lo preguntamos a Héctor Polino, que es de Consumidores Libres y que siempre amablemente nos atiende. Hola Héctor, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿llegaremos a esa meta de la que habla Duhovne? Yo creo que es un exceso de optimismo. Fíjense ustedes que hasta el Fondo Monetario Internacional prevé una inflación para este año del 22%, Claro. Perdón, del 25,6%, y el gobierno prevé del 17%, es decir, que el fondo cree que va a haber una inflación de un 8,6% por encima de lo que ha previsto el gobierno nacional cuando se sancionó el presupuesto. Y ya tenemos, de acuerdo a los propios datos del INDEC, en el mes de abril 2,60%, y en lo que va del año un 9,1%. La Argentina está lamentablemente entre los 5 países del mundo que tienen mayor índice de inflación, y lo que a nosotros nos da en un mes, en la inmensa mayoría de los países de la Tierra les da en un año. Fíjense ustedes que de acuerdo a unos datos que publicó el Economist hace pocos días, Inglaterra, que es el 6º país del mundo más caro, los artículos de la canasta de alimentos en los supermercados en Inglaterra están a un precio menor que en la República Argentina. Y los trabajadores tienen un salario mínimo en Inglaterra 3 veces superior al de la República Argentina. Estos datos le está indicando el deterioro en el nivel y calidad de vida de millones de argentinos. Ahora, Héctor, ¿y cómo se hace para frenar esto? Porque siempre se habló de que marzo era el mes donde más incidía el tema de la inflación, porque bueno, comenzaba en muchos casos el año, oficialmente el año en marzo, con colegios, también con la suba de impuestos, hubo también en abril más suba de impuestos, pero se esperaba que en realidad descendiera el número y no se incrementara. Mire, el problema de la Argentina son varios. Primero, es el propio gobierno el que alienta el proceso inflacionario, autorizando tarifazos con aumentos muy grandes en la energía eléctrica, en el gas natural cada 6 meses, en el agua potable, en los peajes. Todos esos aumentos modifican las estructuras de costos de las industrias y de los comercios, que luego los trasladan a los precios, y no siempre en la misma proporción, sino muchas veces, por las dudas, en una proporción aún mayor. Por otra parte, no hay ningún tipo de control en la República Argentina. No se hacen cumplir las normas legales vigentes. El Congreso ha venido sancionando numerosas leyes, como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, la Ley de Tarjetas de Crédito, etcétera, y el gobierno no las hace cumplir y no sanciona a aquellos grupos económicos que no la cumplen. Continúa con el funcionamiento de la política de precios cuidados que había comenzado el gobierno anterior el 6 de enero del año 2014,
cada 3 meses, este gobierno la viene prorrogando cada 4 meses, pero fíjense ustedes que la inmensa mayoría de los supermercados y negocios que adhirieron voluntariamente a este programa no cumplen con la política de precios cuidados. No, usted va y en la góndola no ve casi productos que Mire, yo le voy a dar de precios unos cuidados. datos que son realmente preocupantes. En la última etapa de precios cuidados que venció el 6 de mayo, habían 545 artículos. En la etapa que arrancó el 6 de mayo hasta el 6 de septiembre, se redujeron a 455 artículos, 90 artículos menos. Desde Consumidores Libres fuimos a distintos supermercados, algunos de grandes superficies y otras de pequeñas superficies. En los supermercados de grandes superficies hemos encontrado que de esos 455 artículos habían promedio 87. Sí. 87, nada. Y en las de superficies menores habían solo promedio 10 artículos. Sí. Nada. Y tampoco están durante todas las horas del día, porque uno, si va a horas de la tarde, ya entrar a la noche, se encuentra en muchos supermercados que está el cartelito, pero está el hueco, no están los artículos. No reponen. Exactamente, porque no los reponen. Entonces, esa política de precios cuidados prácticamente el gobierno actual, si bien la mantiene, no la controla y no sanciona a aquellos que no la cumplen. Además, fíjense ustedes, a partir del 1 de febrero de este año, el gobierno anunció una medida, a mi juicio correcta, que yo la apoyé, denominada precios transparentes, que obligaba a los negocios a poner el precio de contado y el precio financiado en cuotas, sea 12, 18 meses, etcétera. ¿Qué efecto debió haber producido esa medida? Que baje abruptamente el precio de contado, que evidentemente estaba inflado, para asimilarlo al mismo valor del precio financiado. ¿Qué sucedió? Muy pocos comercios bajaron algunos artículos un 5, 8, en el mejor de los casos 10%, pero subieron el precio en cuotas, con lo cual frenaron las ventas en los distintos comercios. ¿Qué hicieron a los pocos meses? Dejaron prácticamente sin efecto esta medida. ¿Y por qué fracasa? Porque no se controla y no se sanciona a los incumplidores. Las normas legales que se toman, sean leyes, sean decretos, sean resoluciones, están para ser cumplidas. Para eso está el Estado. Hoy en la Argentina, a mi juicio, se ha roto el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. ¿Por qué se rompió este equilibrio? Porque el gobierno nacional parte de una concepción, a mi juicio, errónea, que el libre juego de la oferta y la demanda va a regular el mercado. Eso sería cierto en una economía donde hay real competencia, pero en la Argentina, donde 1, 2, 3 grandes empresas concentran el 70, el 85, el 100% del mercado, si no hay control del Estado haciendo cumplir las normas legales vigentes, el que predomina es el mercado en perjuicio de la sociedad. Otra cosa que siempre estamos hablando, Héctor, últimamente, es la diferencia que hay entre
lo que o sea, lo que se le paga al productor, sea de leche, de fruta o de verdura y de otras ramas, y lo que después sale en el mercado, en el supermercado, es muchísima la diferencia, y esto marca también de lo que usted decía, de la falta de control, ¿no? Porque si a un productor quizás le pagan 3 pesos el kilo de tomate, 4, después uno va a la verdulería y lo termina pagando 30 pesos, 25, lo mismo con la leche y otros productos de la canasta básica, ¿no? Eso también habla un poco de la falta de control y del gobierno que hoy por hoy sigue con esta meta del 17%, como decíamos, Dujovne, que dijo en la semana que el último cuatrimestre y la inflación iba a ser menos del 1% para ahí llegar a la meta del 17%, algo que en principio se ve casi imposible, digamos, ¿no? Por eso que sigan sosteniendo de que la inflación de este año va a ser de tan solo 17%, y también el tema de las paritarias que se discute en ese número cuando... bueno, usted decía el Fondo Monetario, pero también otras consultoras económicas hablan que es casi imposible llegar a esa meta del 17. Exactamente. Y todo eso está deteriorando el nivel de vida de amplios sectores de la sociedad, sobre todo sectores de la clase media media, clase media baja, ni que hablar de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva. Mire, yo tengo algunos datos que son realmente elocuentes. Por ejemplo, según datos oficiales en el año 2016, cada argentino tomó promedio 4 litros menos de leche que en el año 2015, con una caída del 9,2%. De 44 litros por persona y por año promedio, se redujo a 40 litros, en el nivel más bajo del año 2003, cuando la famosa crisis que vivió el país en los años 2001, 2002, 2003. La leche en polvo, la demanda disminuyó un 45% interanual. Y además, Héctor, estamos hablando de un producto de consumo de suma necesidad, o sea, no estamos hablando de gaseosas. Claro. Estamos hablando de leche, ¿no? Es un producto básico en el desarrollo especialmente de los más chicos, es importante también en el consumo de los más grandes. Digo, estamos hablando de un producto básico. Hace 10 años el consumo de leche en polvo promedio era de 4 kilos con 43 gramos. ¿Sabe a cuánto está ahora? A 1 kilo con 600 gramos. Es la marca más baja de todo el siglo. En yogures la caída anual fue del 9,4%. El consumo de queso bajó de casi 12 kilos promedio por persona y por año, cayó un 10%. El dulce de leche bajó a 3 kilos por persona y por año, algo que no se veía desde el año 2006. Con la caída en el consumo de la leche, se está afectando la nutrición de los chicos, la calidad nutricional de los chicos. ¿Qué pensaba usted? Decía, el gobierno... las necesidades de calcio. Sí. El gobierno lo deja librado al juego de la oferta y la demanda, pero en este caso la demanda está paralizada, no hay ningún tipo de juego. Exactamente, exactamente. ¿Y esto por qué? Porque no se controla, porque se le paga al tambero 4 pesos con 50 el litro de leche, ¿no? Y luego el sachet está en la góndola 14, 15, 16 pesos. ¿Quién se queda con la diferencia? ¿Quién se queda? De modo que esta es una situación muy preocupante que se va agravando con el transcurso del tiempo. Esto es lo preocupante. Ahora, ¿usted cree que el gobierno no controla por su propia política o por miedo a comparaciones con lo que sucedía en el gobierno anterior? Yo creo que no controla porque
deja hacer libremente a los grupos económicos que son los que hoy están enquistados en puestos clave del gobierno nacional. Yo creo que no hay voluntad política a efectuar los controles, porque los que tendrían que controlar hoy son los controladores. Ese es el tema. Tanto en la Secretaría de Comercio como en el Ministerio de Energía y demás, están los dueños de los grupos económicos que tendrían que ser controlados por funcionarios del gobierno. Claro. Hay verdaderos conflictos de intereses en este caso, y no se hace cumplir la ley, se está violando, mejor dicho, la ley de ética pública. Héctor, ¿y usted cree que en los próximos meses, como decíamos, en lo que fue el 2017, la inflación, en vez de ir cayendo, fue subiendo, ¿no? Mes a mes, lamentablemente? ¿Cuál es su provisión para los próximos meses y va a seguir por arriba del 2% la inflación? Y yo creo que va a seguir lamentablemente aumentando, porque aumentan constantemente los servicios públicos. Claro. Fíjese usted. Porque para octubre también está previsto, ¿no?, un nuevo aumento de servicios, que fue a partir del 1 de abril y ahora en octubre un nuevo aumento. Claro, y fíjese ahora lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, la electricidad se produjo un aumento del 58,1%. El gobierno de la provincia autorizó un aumento del 18,9% para todas las empresas distribuidoras de electricidad y cooperativas eléctricas, que si le sumamos el 39,2% que dispuso el ministro de Energía y Minería de la Nación para la empresa Canmesa, que es la que opera en el mercado eléctrico mayorista, tenemos un aumento de la energía eléctrica del 58,1%. Claro. Para las empresas EDELAP, EDEN, EDEA y EDES y cooperativas eléctricas. Entonces, ¿cómo pensamos que no va a continuar los aumentos de precios si al industrial que elabora un determinado producto, si el comerciante, que es el que tiene que venderlo, le aumenta la energía eléctrica un 58% de un día para otro? Ese aumento lo van a trasladar a los precios. Sí, como siempre. Sin duda, sin duda. Si el agua potable en el área de concesión de AISA, Ciudad de Buenos Aires y los distintos partidos del conurbano bonaerense, al aumento promedio del 300% que hubo el año pasado, a partir del 1 de mayo de este año se autorizó un nuevo aumento del 23%. ¿Cómo cree que va a bajar la inflación? Claro. Si las propias empresas controladas por el gobierno son las que aumentan los precios, el precio de los servicios. Y el año pasado fue del 287 al 375% de un día para otro. Claro. No hay progresividad en los momentos. Lo extraño, Héctor, y agradeciéndole la comunicación, es que todos los aumentos que usted dice, que se dieron el año pasado, este año, en peajes también, son todo mucho más que lo que se prevé de inflación, ¿no? Digamos, porque los peajes también han aumentado más del 100%. Claro. Y obviamente todo eso, por ejemplo, a alguien que usa un flete, después es trasladado al precio final, claro, ¿no? Entonces obviamente por eso es difícil llegar a esa meta del 17. Claro, y además los salarios de los trabajadores y los haberes de la clase pasiva no se reajustan en esa misma proporción. Entonces cada vez se va perdiendo poder de compra y entonces cada vez se consume menos leche, menos lácteos, menos carne vacuna, más harinas, más polentas, menos artículos de primeras marcas, más artículos de segundas y terceras marcas, y de esa manera va disminuyendo la calidad de vida de millones de argentinos. Bien, Héctor, le agradecemos mucho esta comunicación. Que siga muy bien, hasta pronto. Gracias, era Héctor Polino de Consumidores Libres hablando de estos números de la inflación y